Vamos a ver algunos ejercicios de polígonos irregulares en el plano. Y aquí tenemos el caso de que Andrea es una ingeniera que produce paneles solares para generar energía limpia. Y se muestra la representación gráfica, donde las unidades están en metros, de un panel solar. ¿Y qué tenemos por acá? Un simple rectángulo, pero un rectángulo que está en el plano. Luego dice, de acuerdo con la información anterior, Andrea desea colocar una cinta metálica alrededor de todo el borde. Entonces imagínense ustedes colocar una cinta alrededor. Ya deben de estar pensando, área o perímetro. Parece muy obvio, ¿verdad? Alrededor, pues estamos hablando del perímetro. La pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de metros que ella necesita de esa cinta? ¿Por qué lo preguntan así? Porque puede ser que sí, hay que poner cinta alrededor, pero no sabemos cuántas vueltas o cuántas capas le quiera poner. Por eso, ¿cuál es la menor cantidad? Por lo menos para darle una vuelta. Eso termina siendo un perímetro. Y el perímetro es la suma de los lados. Aquí lo difícil del ejercicio es cuánto mide cada lado. Y debemos saber utilizar los datos del plano cartesiano. Ese es el plano cartesiano. Aquí tenemos el 0,0. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Claramente tenemos una medida de 2. Y arriba también. Y a la izquierda, ¿cuánto mide esto? Pues de 0 a 1. Nos la pusieron muy fácil. Aquí mide 1 y aquí mide 1. Por lo tanto, el perímetro nada más tiene que sumar 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. Perímetro de 6. Entonces la menor cantidad, por lo menos para poner una vez en cada borde, tiene que ser de 6. A continuación tenemos la representación gráfica en la que las unidades están en metros del piso del balcón diseñado por una arquitecta para una casa de un cliente. Y lo que hay es un triángulo, de hecho un triángulo rectángulo, ve aquí los 90 grados, un triángulo rectángulo en el plano cartesiano. De acuerdo con la información anterior, si el cliente compró 12 metros cuadrados de cerámica para colocarle en la totalidad del piso del balcón. O sea, quiere decir que hay una compra de cerámica. Ya tienen cerámica de 12 metros cuadrados. Y esa cerámica se la van a colocar aquí. Entonces, dice, si el cliente compró 12 metros cuadrados de cerámica para colocarlo en la totalidad del piso, entonces al cliente le faltó cerámica, le sobró cerámica o no le sobró ni le faltó. Son las tres opciones. O hace falta, o le sobra, o apenitas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, si son metros cuadrados, pues vamos a calcular el área de esta zona para ver respecto a la cantidad comprada, si tenemos lo justo, si falta o si sobra. Entonces, lo que tenemos que saber es que esto es un triángulo rectángulo, donde la fórmula de su área, aquí la que nos sirve es la clásica, base por altura entre 2. Entonces, ¿cuánto mide esta base? Pues no está muy difícil. Del 0 al 4 mide 4. Y la altura del 0 al 3 mide 3. Entonces, el área es igual a base 4 por altura 3 dividido por 2. Eso lo hacen en calculadora o a mente, no está nada difícil. 4 por 3, 12. Dividido por 2 nos da 6. Significa que esto de aquí mide 6 metros cuadrados. Y teníamos cerámica 12 metros cuadrados. Entonces volvamos a leer. Para colocarle la totalidad del piso de ese balcón, entonces al cliente le faltó cerámica, le sobró cerámica o no le sobró ni le faltó. Pues bueno, si vamos a colocarle en un espacio de 6 metros cuadrados
y tenemos 12 metros cuadrados de cerámica, quiere decir entonces que le sobró cerámica. Esta es una manera de ponernos a calcular a ustedes áreas básicas, pero con una deducción adicional para ver si entendieron el contexto. Hubiera sido muy fácil que, si ese es el piso, ¿cuál es el área? ¿Cuántos metros cuadrados se debe comprar? 6 metros cuadrados. Pero quisieron ponerle un poquitito más para que ustedes compararan la cerámica comprada con el espacio en el cual tiene que ser utilizado. Así que mucho cuidado con este tipo de pregunta. A continuación se muestra la representación gráfica cuyas unidades están en metros del piso de una casa. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un pentágono irregular en el plano. Vamos a ver qué nos están pidiendo. De acuerdo con la información anterior, se quiere colocar cerámica en la totalidad del piso. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica como mínimo se deben de comprar? Bueno, significa que hay que medir su superficie y ese va a ser el mínimo que debemos manejar. Ya uno verá si manda a comprar más de lo que se ocupa. Pero cerámica, las piezas se quiebran, etcétera. Entonces hay un mínimo que uno, por lo menos, tanto, y de ahí en adelante lo que la persona quiera comprar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo importante es calcular el área. Y sepan una cosa, este ejercicio tiene muchas alternativas para resolverse. Posiblemente la que yo les explique ahorita tal vez no sea la que les convenza tanto, pero sepan de que hay muchas maneras. Por ejemplo, ustedes pueden hacer esto y tienen rectángulo, trapecio. Sacan el área de cada una y multiplican. Tenemos acá otra vez trapecio y esto, si no me equivoco, termina siendo un cuadrado. Sacan las áreas y las suman. Y luego la alternativa que yo les voy a dar es, o lo que voy a hacer primero, voy a pintar el área de ese piso. Entonces, ¿qué les parece si visualizamos esto como un rectángulo y después le quitamos este pedacito de acá para que me quede la parte amarilla? Entonces es, al rectángulo le quitamos triángulo. Es una manera de llegar. Vamos a ver. Medidas. Si tomamos nosotros esto como un rectángulo, esta parte de aquí abajo, esta medida de aquí, que es esta misma de acá, va del 0 al 12. Quiere decir que mide 12 y 12. Y luego, ¿cuánto mide esto? Que sería esto para completar el rectángulo. De 0 a 8 quiere decir que entonces, viéndolo como un rectángulo, mide 8 de ancho y 12 de largo. Entonces, el área sería base por altura o largo por ancho. El área del rectángulo sería largo 12, ancho 8, y eso nos va a dar 96. 96 corresponde, ojo, al área de todo, incluyendo este piquillo de acá, ese triángulo que no es parte del piso. Y ojo que ese 96 viene aquí, ¿verdad? Mucho cuidado. Ya tenemos 96. Quitémosle esto. Y esto es un triangulito con unas medidas de cuánto. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Vea claramente, mide 4. Y de aquí hacia arriba, también 4. Entonces, 4 y 4. ¿Cuál era el área del triángulo? Base por altura entre 2. 4 por 4, ¿verdad? Base y altura. 4 por 4 entre 2. 4 por 4, 16. Entre 2 es 8. Si toda la figura completa
es 96. Restémosle esto, que es 8. Y ahí tenemos ahora sí el área total, digamos, o el área que estábamos buscando, que sería 96 menos 8. Y eso nos va a dar un área de 88. Este mismo 88 que yo llegué sacando un rectángulo y quitándole este triángulo, es el mismo 88 al que ustedes llegan si dividen la figura así y ven un rectángulo con un trapecio. O si dividen la figura por acá y ven un trapecio con un cuadrado, lo que hacen es sumar. Y también hay otra alternativa: rectángulo, rectángulo, rectángulo más triángulo. Repito, este tipo de ejercicios tienen muchas maneras de resolverlo. Yo simplemente les presenté una de ellas y espero que haya quedado claro. Julia es arquitecta y ha diseñado un balcón para un cliente, y a continuación se muestra la representación gráfica del piso del balcón elaborado por Julia, en la que las unidades están en metros y lo que hay es un rectángulo en el plano. De acuerdo con la información anterior, si el cliente le quiere colocar cerámica a la totalidad del piso del balcón, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica como mínimo debe comprar? Ya con eso de los metros cuadrados, sabemos que es un área. ¿Y la figura qué es? La figura es un rectángulo, donde primero, pues tengo que saber sus dimensiones. La base, o la parte más larga, es de 0 a 6. Entonces sería 6, que es el mismo de aquí arriba. Y del 0 al 4 para la parte ancha, o la altura, sería de 4. La fórmula del rectángulo es largo por ancho para calcular su área o base por altura. Entonces, largo 6, ancho 4, 6 por 4, 24. Significa que se necesitan 24 metros cuadrados, por lo menos, para poder ir a comprarse, para colocarle la cerámica. Fue un ejercicio muy sencillo, nada más era recordar la fórmula, deducir correctamente las dimensiones del rectángulo y listo. La pared lateral, o sea, la fachada de un edificio, está formada por un cuadrado y un triángulo, los cuales tienen un lado común. La siguiente figura representa esa fachada. Entonces vean que aquí está el cuadrado, el triángulo y este es el lado común. Por lo tanto, que si esto es un cuadrado y aquí me dicen que mide 10, quiere decir que esto mide 10, este mide 10 y este también. Pero aquí tenemos un 14, que es la altura de la figura, y si de aquí a aquí hay 10, quiere decir que este poquito de acá es la diferencia con 14. O sea que esto mide 4. Ok, vamos a ver qué nos van a pedir. De acuerdo con la información anterior, si una persona debe pintar la totalidad de la fachada, o sea, esto, ¿verdad? Pintarla, ¿cuál sería el área que se debe pintar o que debe pintar esa persona? En resumidas cuentas, tenemos que sacar el área de esta figura, que está formado por un cuadrado y un triángulo de base 10 y de altura 4. No es un triángulo equilátero. En ningún lado lo dice y para nada lo es. Entonces, esa área total está formado por cuadrado del lado 10, área del cuadrado, lado al cuadrado o lado a la 2, que sería 10 al cuadrado, 10 por 10 son 100. Ya tenemos una parte. Área del triángulo, base por altura entre 2, donde la base es 10 y la altura es 4.
Recuerden que este 4 se saca. Al ser un cuadrado del lado 10, nos sobra un pedacito. Y si de aquí a aquí hay 10 y todo esto es 14, pues este pedacito es 4 y me sirve de altura. Entonces base 10 del triángulo por altura 4 dividido por 2. 10 por 4, 40. Y 40 dividido por 2 son 20. Por lo que el área total o el área de la fachada es 10 más 20, o sea, 120 metros cuadrados. Así que ahí tienen un ejercicio de polígono irregular, porque al final de cuentas la fachada no deja de ser 1, 2, 3, 4, 5, no deja de ser un pentágono irregular, solamente que era más fácil verlo como cuadrado y triángulo, ya que la figura prácticamente estaba subdividida. Una persona desea construir una huerta y está considerando elegir alguno de los siguientes diseños. Y tenemos por acá 3 diseños. Son figuras irregulares en el plano. Y la pregunta es que, de acuerdo con la información anterior, si para construir la huerta la persona eligió de esos diseños el que tiene mayor área, entonces ¿cuál fue el elegido? Aquí el trabajo está en sacar el área de cada una de las figuras irregulares que tenemos aquí. Pero si ustedes le ponen cuidado a cada una de las figuras así por encimita, es muy posible que no sea necesario ni realizar ningún tipo de operación para suponer cuál es la de mayor área. Y desde mi punto de vista, así de entrada, tenemos que elegir el diseño número 3. ¿Por qué el diseño número 3? Porque el diseño número 3 es un rectángulo más este pedacito de aquí. ¿Lo ven? Y este rectángulo tiene base 6. ¿Ven? De 1 a 7. Es un rectángulo de base 6 y de altura 4. Y luego tenemos un pedacito aquí. Pero con solo esto de 6 por 4, que está completo, vean los otros dos. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 4. Y hay que quitarle esto. Entonces jamás esta de aquí va a tener más área que la de abajo. Y lo mismo sucede con el diseño 2. Base 6, altura 4, que es de 0 a 4, que lo tenemos acá. 6 por 4 y no es completo. Hay que quitarle estos espacios de aquí. Entonces, por deducción, sin hacer ninguna operación, estuvo muy claro que quien tiene más área es el diseño 3, porque, repito, de 1 a 7 aquí tenemos 6. 6 por 4, tenemos un rectángulo de 6 por 4 y además hay que sumarle esto. Mientras que arriba teníamos rectángulos de 6 por 4 y le habían quitado pedacitos, que son estos de aquí. Entonces, sin necesidad de hacer ninguna operación, es muy posible que ustedes puedan responder este tipo de preguntas. Ahora, está la alternativa de sacar el área de cada una, pero yo siento que es innecesario. Pareciera que hay muchos ejercicios que se pueden resolver a pura lógica. Y este es uno de ellos. Pero tenían que haberse fijado en este detalle. El 6 y que aquí llegaba hasta 7. Lo que desde el inicio hacía esta figura mucho más amplia que las dos de arriba.